Tevatec presenta Equipotencia de las terapias analgésicas, de la teoría a la práctica clínica. Hola y bienvenidos a otro episodio de Tevatec. Estamos en la tercera temporada, yo soy la doctora Jackie López y este es uno de los temas más importantes para mí porque siempre me ha parecido súper interesante. Hoy tenemos un estilo entrevista-debate con dos doctores especialistas, subespecialistas en anestesiología, son algólogos y además tienen una subespecialidad en cuidados paliativos. Bienvenida a la doctora Nora Ramírez y al doctor Hernández que están aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias por su tiempo y espacio y entonces nos arrancamos. Quiero que me platiquen un poquito, quien quiera, qué es la anestesiología con especialidad en algología y después en cuidados paliativos. Empiezo yo. Muchas gracias. Bueno, la anestesiología es una especialidad de la medicina que se encarga más de lo que es un área quirúrgica. Entramos a quirófano, pero no operamos. La parte que nos toca a nosotros es dormir al paciente. Y muchas veces el paciente pues no nos ve porque pues nada más nos ve que lo recibimos, pero realmente el médico anestesiólogo es el que se encarga de que todo transcurra en la normalidad durante la cirugía. Entonces hacemos que el cuerpo siga funcionando sin que tenga dolor para que el cirujano pueda trabajar. Y nos encargamos de esa parte pues tan delicada que es mantener la vida del paciente y llevarlo a un buen puerto cuando despierta de la anestesia. Entonces ya esa es la parte de la anestesia. La algología, Andrés se las puede explicar. La algología es como una parte de la anestesiología. Cuando uno se dedica a la anestesiología, uno descubre que uno tiene como una gran capacidad para calmar dolor, sobre todo el dolor obviamente de una cirugía, de una operación, pero eso también se puede aplicar afuera del quirófano. Muchas personas en todo el mundo sufren de dolor a veces de toda la vida, dolor de muchos años, dolor crónico, y no todos los médicos saben cómo manejar esta forma de dolor tan complicada. La algología o la clínica del dolor se dedica justamente a tratar de ayudar a estas personas para que se controle este dolor y va muy de la mano de la idea de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es como ayudar a las personas que tienen una enfermedad que desgraciadamente ya no se puede curar, una enfermedad grave, avanzada, que puede ocasionar la muerte y entonces se les ayuda a controlar el dolor, pero también otras molestias y otros inconvenientes, tanto desde el punto de vista biológico, pero también psicológico e inclusive espiritual. Me encanta porque realmente creo que es un área que está poco explotada a nivel mundial. O sea, creo que también en México apenas estamos arrancando. De hecho, cuando yo era estudiante, creo que fui una de las primeras generaciones donde llevábamos algología, ¿no? Entonces, creo que todavía nos falta muchísimo. Me encanta porque precisamente entran a quirófano, pero no están en el área meramente quirúrgica, sino ven mucha clínica y lo que hace prácticamente un anestesiólogo es mantener vivo al paciente y qué mejor después darles una mejor calidad de vida complementándolo con la algología. Ahora nos vamos a la primera pregunta porque me llama mucho la atención cómo lo expresó el doctor Andrés. Claro que es súper importante saber que fuera del quirófano también hay ustedes inciden en la medicina como algólogos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de anestesia que existen que ustedes aplican en la clínica? ¿En la clínica del dolor? Sí, en la clínica del dolor como en cuidados paliativos o algólogos. Ok, bueno, en el manejo del dolor del paciente crónico generalmente se pueden hacer algunos procedimientos que también serían parte como de la anestesia regional, por ejemplo. O sea, bloqueos analgésicos, donde lo que haces es que ciertas plexos, que son como las ramas que dan la sensibilidad a ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, las cirugías de rodilla o de ortopedia o de brazo, esas nervios que dan sensibilidad a esa parte se pueden ponerle sustancias que hacen que se duerman y que disminuya el dolor. Entonces eso sería como tipo de anestesia, de procedimientos anestésicos que podamos dentro de la clínica del dolor. Ok. ¿Qué capacidad o qué hace que ustedes como algólogos decidan qué producto, qué medicamento utilizar en cada paciente? ¿Qué es lo que evalúan en torno al paciente para seleccionar un medicamento?
Claro, de hecho estaba yo pensando con esta pregunta que cuando lo que intentamos es tratar el dolor de un paciente, no hacemos como las mismas cosas que se hacen en el quirófano. Entonces, más que hablar de anestesia, habría que hablar de analgésico, ¿no? Y analgesia. Y hay muchos tipos de analgésicos que se utilizan justamente para el paciente que tiene dolor agudo o dolor crónico. Yo diría que los dos principales son, por un lado, los analgésicos antiinflamatorios, que son estos analgésicos que prácticamente todo el mundo conoce, ¿no? Estoy hablando de fármacos como diclofenaco, naproxeno, ketorolaco, que son fármacos que calman el dolor, aliviando la inflamación, disminuyendo la inflamación de los lugares en los que estamos lastimados. Estos analgésicos normalmente son muy fáciles de utilizar y controlan bien dolores que van de leve a moderado y además tienen efectos antiinflamatorios. Pero por otro lado están otro tipo de analgésicos que además estos sí se ocupan mucho en el quirófano, que son los analgésicos opioides. Los analgésicos opioides son fármacos un poquito más difíciles de utilizar, pero tienen la capacidad de que pueden controlar dolores bastante más fuertes. Pueden controlar a dosis bajitas, inclusive dolores leves, pero conforme se va subiendo la dosis pueden controlar dolores moderados, severos o inclusive dolores extraordinariamente severos. Digo, con una dosis adecuada de un analgésico opioide se puede controlar prácticamente cualquier dolor. Entonces, ¿cómo elegir el fármaco analgésico más adecuado? Pues va a depender justamente de qué intensidad de dolor tiene el paciente y además qué tipo de dolor tiene. No es lo mismo tampoco el dolor de me acabo de lastimar el tobillo, me tropecé y tengo un esguince, al dolor de una persona que tiene un cáncer avanzado, con muchas lesiones en diferentes lugares del cuerpo, que pueden ser dolores muy severos. Así es. Es que finalmente la medicina del dolor, más que un procedimiento anestésico, porque eso se encarga más el anestesiólogo que está en un evento agudo de dolor, la medicina del dolor se encarga de aquel paciente que padece el dolor de una manera ya más larga, ¿no? Posquirúrgico, incluso cuando se esperaba que ya no tuviera dolor, tiene dolor y empiezan complicaciones. De esa parte se encarga la medicina del dolor. Entonces ahí, como dice Andrés, tenemos que elegir qué medicamentos dependiendo de cada paciente, ¿no? Porque hay muchas condiciones. Yo te puedo decir que incluso hay médicos especialistas del dolor que ven niños, ¿no? Porque es la parte pediátrica o la parte geriátrica. Tienes que ver por grupos de edad, también si está embarazada o comorbilidades, si es diabético, si es hipertenso, elegir si vas a hacer un tratamiento farmacológico, porque existe el manejo farmacológico, como decíamos, con los medicamentos que actúan en agudo o va a ser de manera crónica, o si tienes que hacer un manejo intervencionista del dolor, dependiendo de evaluar cada condición clínica del paciente y sus comorbilidades, básicamente. Así es, me llama mucho la atención también porque claro que en diferentes etapas de la vida podemos estar, somos propensos a poder acudir a una clínica del dolor. ¿Nos podrían poner alguna circunstancia en donde, por ejemplo, niños también necesitan ir a la clínica del dolor o una mujer embarazada? Porque creo que la población no se da cuenta lo importante que es la clínica del dolor en nuestro día a día. Sí, digo, bueno, los niños no están exentos de tener cáncer, ¿no? Para empezar, hay muchos grupos oncológicos con niños con cáncer. Niños que tienen enfermedades neuromusculares degenerativas que producen dolor por sí mismas, que tienen espasticidades, es decir, que a veces no se pueden mover, incluso los niños con parálisis cerebral pueden tener dolor, pero no lo pueden manifestar, ¿no? Las embarazadas también, pues obviamente cambian el eje de estar en bipedestación por estar cargando esta parte del abdomen o a lo mejor tienen otro tipo pues pueden tener también, no sé, un cáncer de mama y están embarazadas, ¿sabes? O sea, hay muchas comorbilidades que no te exentan de estar joven o estar viejo o estar embarazada o estar en una etapa joven adulto, ¿no? Claro. En este tema justamente de los analgésicos opioides, ¿por qué son controlados? O sea, ¿por qué es un medicamento que debe de ser controlado y no es venta al público como cualquier otro analgésico? Claro, yo pienso que en general cualquier fármaco pues solo tendría que ser utilizado por alguien que sepa para qué funciona, ¿no? Creo que uno de los errores más comunes que se pueden cometer con cualquier medicamento es utilizarlo cuando no está indicado, ¿no? Hay medicamentos como muy sencillos de aprender que pueden venderse en cualquier lugar, tener venta libre, porque pues no son tan riesgosos y además tienen como muy claras la forma de utilizar y las indicaciones. Pero muchos otros
fármacos no son tan fáciles ni de dosificar ni de establecer cuál es la indicación adecuada. Los analgésicos opioides son fármacos que cuando se ocupan bien pueden cambiar completamente para bien la calidad de vida y la funcionalidad de una persona. Cuando una persona, por ejemplo, con cáncer o con una enfermedad que le esté causando dolor crónico, cuando se prescribe de forma adecuada el analgésico opioide, puede de verdad recuperar su vida, ¿no? Es que un dolor severo con una intensidad altísima se pueda controlar y por lo tanto pueda tener alguna forma de respiro. De verdad hay muchos dolores que no se pueden controlar sin un analgésico opioide. De hecho, la Organización Mundial de la Salud piensa que un derecho humano fundamental es que todo el mundo tenga acceso a analgésicos opioides cuando son necesarios. Pero igual que todos los demás fármacos, los analgésicos opioides, cuando no se utilizan de la forma correcta, pues tienen riesgos sin lugar a dudas, ¿no? Si una persona se dosificara sola un analgésico opioide cuando no lo necesita, pues corre muchos riesgos de efectos adversos, ¿no? Náusea, vómito, estreñimiento. Obviamente también está el riesgo conocido por todos de adicción si se utiliza por las razones incorrectas o inadecuadas. Entonces, al igual que otros fármacos como por ejemplo los esteroides, ¿no? Los glucocorticoides, el estilo del cortisol, de la cortisona, pues cuando se ocupan bien son muy buenas alternativas, pero cuando no son peligrosos, y por eso pues lo mejor es que estén controlados y solamente puedan ser prescritos por alguien que sabe cuál es la forma correcta. Efectivamente, y como lo decían, muchos médicos tampoco saben recetarlos de manera adecuada, ¿no? Por eso es tan importante esta subespecialidad, creo que es de suma importancia. Retomando un tema que es un poco técnica, pero me encantaría escucharlo de ustedes, ¿qué es la equianalgesia opioide? Bueno, yo digo una respuesta corta y Andrés les va a decir muchas cosas porque es el buenazo en esto, pero yo siempre les explico a la gente que no es médico o a los médicos que no son especialistas en dolor, le digo equianalgesia. Cuando dice equianalgesia es cambiar de un opioide a otro por diversas razones, ¿no? Clínicas del paciente, lo que sea. Pero en el equi estamos hablando de igual, ¿no? Entonces, para términos domingueros y que todo el mundo entienda, es como si cambias 1 kilo de manzanas por 1 kilo de naranjas o 1 kilo de manzanas por 1 kilo de uvas. Hay muchas potencias entre los opioides y esto puede relacionarse con el tamaño de la fruta, pero finalmente estás cambiando 1 kilo por 1 kilo. Eso es como para introducirnos y ahora ya seguramente Andrés les va a decir algo más. Sí, la idea de equianalgesia va de la mano de algo muy básico, que es que los analgésicos opioides no se dan a la misma dosis para todos los pacientes, sino que cada paciente necesita una dosis diferente. Generalmente cuando uno empieza por primera vez un opioide a alguien, pues uno empieza con una dosis chiquita y ve si el dolor se calmó o no. Si el dolor no se calma, la dosis se va subiendo poco a poco hasta que el dolor ya se controló. Entonces cada paciente termina con una dosis diferente y en muchas ocasiones es necesario cambiar de un opioide a otro. A veces es porque simplemente se acabó el primero y ya no lo podemos encontrar y hay que cambiar a otro que sí haya, pero a veces tiene que ver con cambios en el paciente. A veces un analgésico opioide no está siendo suficiente y hay que cambiar a otro, o está dando muchos efectos adversos y entonces hay que cambiar. A veces es porque el paciente estaba en su casa tomando un medicamento en tabletas y se hospitaliza y ahora hay que ponerle un opioide por vía intravenosa, o al revés, lo acaban de operar, le pusieron un analgésico intravenoso pero ya se va a su casa y hay que cambiar a las tabletas. A veces pasa que los pacientes se asustan mucho, ¿no? Porque tienen un analgésico en el hospital por vía intravenosa, ya se van de alta y preguntan, ¿y cómo me voy a controlar el dolor en mi casa? Se les explica, bueno, te voy a cambiar a un medicamento en tabletas y funciona igual. Pues si se hace equianalgesia así, ¿no? Equianalgesia significa que cuando cambio de un opioide a otro, voy a elegir una dosis del analgésico nuevo que controle el dolor igual, X, ¿no? Lo que estaba diciendo la doctora, equianalgésico. Estoy con un analgésico intravenoso, me pregunto qué dosis le tengo que dar de un analgésico en tabletas para que se mantenga la analgesia y que tenga la misma analgesia. Esa sería la explicación, ¿no? Ok, la última pregunta, o sea, me encantó esto, a ver si lo podemos hacer de la misma manera tan dinámica que lo hicieron, es ¿cómo funciona la combinación de analgesia multimodal? ¿Cómo se aplica en un paciente? Ok, bueno, yo tengo una explicación muy rápida. Es como, bueno, en medicina, y si no, yo creo que todos hemos visto, aunque sea un capítulo de ER, de urgencias médicas, sabemos que cuando llega un paciente a urgencias o llega alguien en paro,
y está sin poder respirar, lo quieren reanimar. Pero para reanimar a un paciente que está en un paro cardiorrespiratorio, alguien tiene que ir a ver la cabeza y ver que respire. Otro tiene que ponerle un monitor para ver la presión. Otro tendrá que ponerle una intravenosa para pasarle el medicamento. ¿Qué pasaría si todos, y otro hacerle el masaje cardíaco? ¿Qué pasaría si todos fueran al mismo tiempo a querer meterle un tubo en la boca? Entonces el paciente se muere, seguramente. ¿Por qué? Porque todo lo demás está descuidado. La analgesia multimodal es algo así. El dolor es un ente tan complejo que no puedes tratarlo. No es que me duele el músculo, ¿sabes? Y no me duele el nervio y no me duele la víscera. O sea, el dolor generalmente tiene varios componentes de estructuras dañadas. Entonces, la analgesia multimodal debe ser tratada por varios flancos para que el dolor se resuelva de una manera eficiente. Eso sería como, a grandes rasgos, una explicación sencilla y dominguera. Sí, la idea de la analgesia multimodal, siempre digo yo, que es el secreto mejor guardado por los anestesiólogos, ¿no? Los anestesiólogos podemos controlar dolores muy severos, como el dolor de una operación, y justamente la forma en la que lo hacemos es con analgesia multimodal, que otra forma sencilla de explicarlo es combinando analgésicos. Si un analgésico es bueno y otro también, pues combinados los dos hacen un trabajo en equipo que puede permitir analgesia de mucho mayor calidad, pero además con menos efectos adversos. Si yo pongo dos analgésicos juntos, puedo lograr más analgesia que uno por separado, pero además voy a ocupar dosis más chiquitas de los dos analgésicos y por lo tanto me va a dar menos efectos adversos. Entonces, en pocas palabras, analgesia multimodal es combinar un antiinflamatorio con un opioide o un antiinflamatorio con paracetamol, es decir, agarrar analgésicos de diferentes grupos farmacológicos que actúen por mecanismos distintos para que se sumen sus esfuerzos, trabajen en equipo y puedan lograr mejor analgesia con menos efectos adversos. Y eso es súper importante, perdón, O sea, la analgesia multimodal no es dar muchos medicamentos, no es hacer polifarmacia, porque se trata de hacer sinergia, ¿no? De sumar el efecto de analgesia, como decías. No de dar, porque uno puede pensar que por tomarte muchos medicamentos estás haciendo analgesia multimodal, y no es cierto. Sí, no, es darlo de manera inteligente, sabiendo cómo van a funcionar y cómo está como la disponibilidad de cada medicamento. Qué interesante, de verdad, podríamos estar aquí hablando mucho tiempo. Creo que 15, 20 minutos es muy poco para este tema, pero de verdad les agradezco el tiempo, doctor Andrés, doctora Nora, por sus respuestas tan claras. De verdad que quedo muy contenta con esta entrevista. Espero que los podamos volver a tener y hablar de muchas más cosas, y de verdad también extender la invitación a que haya más espacios para la algología y que se conozca más esta rama de la medicina. Me parece increíble. Muchísimas gracias y pues espero que lo hayan disfrutado. Yo soy la doctora Jackie y nos vemos en el siguiente. El paciente debe de consultar a su médico si tiene duda del diagnóstico o tratamiento de esta enfermedad. Debatec presentó